Decían que su avión era un juguete frágil, una tumba asegurada en el aire. Pero cuando 30 cazas alemanes rodearon a los bombarderos indefensos, este piloto solitario no huyó. Convirtió su máquina, inútil, en una pesadilla para el enemigo y logró una hazaña que nadie creía posible. El ataúd volador y los cielos helados. Estamos a 11 de enero de 1944. El aire a 7.000 metros de altura sobre Europa no es solo frío, es un enemigo invisible que intenta matarte a cada segundo. A esa altitud, el termómetro marca 60 grados bajo cero. Es un frío tan agresivo que si te quitas el guante solo un minuto para ajustar una palanca, puedes despedirte de tus dedos para siempre. Si tu máscara de oxígeno falla, te desmayas antes de que puedas darte cuenta de qué pasó y tu vida termina ahí mismo. Pero el frío no era lo que más preocupaba a los hombres que volaban ese día sobre Alemania. Lo que realmente les revolvía el estómago era saber que estaban entrando directamente en la boca del lobo, en el corazón del territorio enemigo, y las probabilidades decían que muchos de ellos no volverían a cenar esa noche. La misión era clara, pero brutal. Golpear las fábricas de aviones en Oschersleben. Los generales querían destruir la capacidad de los alemanes para construir sus propios cazas. Para lograr esto, enviaron una formación gigante de bombarderos B-17, esas famosas fortalezas volantes llenas de ametralladoras. Desde el suelo se ven imponentes, como gigantes de metal que tapan el sol. Pero allá arriba, para los pilotos alemanes experimentados, esos bombarderos eran presas lentas y jugosas. Eran blancos de tiro al blanco flotando en el cielo a la espera de ser derribados. Para proteger a estos gigantes lentos, se necesitaba una escolta rápida. Y aquí es donde entra nuestro protagonista y su polémica máquina. El mayor James Howard no era un novato cualquiera. Ya había visto la cara de la muerte en China volando con los legendarios tigres voladores. Sabía lo que era el combate real. Sabía cómo olía la pólvora y el miedo en la cabina. Pero ese día de enero, Howard estaba al mando de un avión que generaba muchas dudas y miradas de reojo entre los pilotos veteranos, el P-51 Mustang. Hoy en día, cuando pensamos en el Mustang, pensamos en una leyenda, el rey de los cielos. Pero en ese momento, a principios de 1944, la historia era muy distinta. Muchos pilotos aliados miraban ese avión con desconfianza. Estaban acostumbrados al P-47 Thunderbolt, un monstruo enorme y pesado, enfriado por aire que parecía un tanque con alas. Ese avión podía recibir una paliza, perder medio ala y aún así traerte a casa a salvo. El Mustang de Howard era diferente. Era elegante y rápido. Sí, parecía un auto de carreras, pero tenía un gran defecto a los ojos de los pilotos de la vieja escuela. Su motor se enfriaba con líquido, igual que el radiador de un coche común. ¿Por qué era esto un problema de vida o muerte? Porque en un combate aéreo, donde vuelan balas por todos lados, una sola pieza de metal que golpeara el sistema de refrigeración haría que el líquido se escapara. Sin refrigerante, el motor se fundiría en cuestión de minutos. El avión dejaría de ser una máquina de guerra y se convertiría en un ladrillo de varias toneladas cayendo en picada sobre territorio nazi. Lo llamaban frágil. Algunos decían que volar eso en misiones tan largas era una locura total. Decían que era un avión inútil para el combate rudo y sucio contra los expertos de la Luftwaffe. Howard escuchaba los rumores, los chistes y las críticas, pero confiaba en su instinto. Sabía que, aunque su avión no tenía la piel dura de un tanque, tenía algo mejor: agilidad y alcance. Podía llegar hasta Berlín y volver, algo que los otros cazas no podían hacer sin quedarse secos de combustible. Esa mañana, el despegue fue tenso. Cientos de motores rugiendo al mismo tiempo, haciendo temblar el suelo de la base en Inglaterra. El olor a gasolina quemada llenaba el aire. Howard subió a su cabina, se ajustó las correas, revisó su máscara y miró el tablero. Todo listo. Despegó liderando su grupo, el 354º Grupo de Caza. Su trabajo era simple en teoría: ser los guardaespaldas de los bombarderos. Tenían que mantenerse cerca,
vigilar el cielo y asegurarse de que nadie se acercara a las fortalezas volantes. Pero en la guerra, los planes duran hasta que empieza la acción. A medida que cruzaban el Canal de la Mancha y entraban sobre el continente, el clima se volvió un desastre. Nubes espesas como muros de algodón, capas de niebla helada y turbulencias que sacudían los aviones como si fueran juguetes. Mantenerse juntos en esas condiciones es casi imposible. Los aviones empezaron a separarse. Algunos grupos de caza tuvieron que dar la vuelta porque no veían nada. Otros se perdieron en la inmensidad blanca. La radio era un caos de ruidos y voces tratando de ubicarse. Howard se mantuvo firme, tratando de guiar a su sección. Sus ojos no dejaban de moverse, barriendo el horizonte. Arriba, abajo, a los lados. El cuello le dolía de tanto girar la cabeza, buscando esos pequeños puntos negros que indicarían la presencia del enemigo. Sabía que los alemanes no iban a dejar pasar esta oportunidad. Sus radares ya los habían detectado hacía tiempo. Estaban subiendo para cazarlos. De repente, ocurrió lo peor. Debido a la confusión de las nubes y el mal tiempo, Howard miró a su alrededor y se dio cuenta de la realidad. Estaba solo. Su escuadrón se había dispersado. Debajo de él, la formación de bombarderos B-17 seguía su curso, lenta y decidida, hacia el objetivo. Pero él era el único caza de escolta a la vista en todo ese sector del cielo. Cualquier regla militar te dirá lo mismo. Si estás solo en territorio enemigo, te vas. Un piloto solitario es hombre muerto. La fuerza de un caza está en el equipo, en tener un compañero que te cubra la espalda. Enfrentarse solo contra la Fuerza Aérea Alemana no es valentía, es un error fatal. Howard miró su indicador de combustible. Tenía suficiente. Miró sus ametralladoras calibre 50. Estaban cargadas y listas. Podía haber dado media vuelta. Podía haber dicho que se perdió en las nubes y nadie lo habría culpado. Regresar a la base, tomar algo caliente y vivir para pelear otro día. Eso era lo lógico. Eso era lo que cualquier persona sensata hubiera hecho. Pero entonces vio algo que lo puso en alerta máxima. A lo lejos, saliendo de entre las nubes como tiburones que huelen sangre en el agua, aparecieron. No eran 2 ni 3 aviones, eran docenas, puntos oscuros que crecían rápidamente convirtiéndose en siluetas que cualquier piloto reconocería con terror. Eran Messerschmitt 109 y Focke-Wulf 190. La élite de la aviación alemana. Eran los cazadores definitivos. Los alemanes vieron a los bombarderos, vieron que estaban prácticamente desprotegidos, sin sus hermanos pequeños para cuidarlos. Para ellos, era un buffet libre. Se agruparon, formando una línea de ataque perfecta, preparándose para masacrar a los lentos B-17. Howard estaba a cientos de metros por encima de ellos. Nadie lo había visto todavía. Tenía una fracción de segundo para decidir. Podía irse y dejar que los bombarderos fueran destruidos, o podía hacer algo totalmente irracional. Apretó los dientes, ajustó su mano en la palanca de mando y empujó el acelerador al máximo. El motor de su Mustang rugió, respondiendo al instante. Inclinó el morro de su avión hacia abajo, directo hacia la formación enemiga. Un solo hombre, en un avión que todos decían que era demasiado frágil, estaba a punto de lanzarse contra 30 asesinos del aire. La locura estaba a punto de comenzar. Un solo hombre contra todo un enjambre. La gravedad te pega en el pecho como un mazo cuando pones un avión de caza en picada total. La velocidad aumenta tan rápido que el ruido del viento ahoga el rugido del propio motor. Howard bajaba desde las nubes como un rayo vengador, ganando kilómetros por hora con cada segundo que pasaba. Abajo, los pilotos alemanes estaban tan concentrados en alinearse para disparar a los bombarderos que no miraron hacia arriba. Ese fue su primer error, y para uno de ellos fue el último. Howard no dudó. Eligió su primer objetivo, un caza enemigo que volaba estable, confiado. Apretó el gatillo. Las ametralladoras calibre 50 de sus alas escupieron fuego. No es como en las películas donde ves rayos láser. En la vida real, el avión entero vibra violentamente, huele a pólvora quemada dentro de la cabina y ves cómo los casquillos de las balas salen volando.
Las balas trazadoras dibujaron una línea de humo en el aire y golpearon de lleno al avión alemán. Piezas de metal y vidrio saltaron por los aires. El caza enemigo empezó a echar humo negro y se inclinó bruscamente hacia la tierra, fuera de combate. Uno menos. Faltaban 29. En ese momento, el elemento sorpresa desapareció. El cielo se convirtió en un nido de avispas pateado. Los alemanes rompieron su formación, girando sus cabezas frenéticamente para ver de dónde había venido el ataque. Vieron al Mustang plateado de Howard pasar zumbando entre ellos a toda velocidad, usando la inercia de su picada para volver a subir hacia las alturas como un cohete. Aquí es donde se demostró por qué el P-51 no era un avión inútil. Esa máquina, que muchos llamaban frágil, tenía una aerodinámica perfecta. Howard aprovechó esa energía para trepar de nuevo hacia el sol, donde los enemigos no lo podían ver bien. Desde arriba, evaluó la situación. Cualquier persona normal habría aprovechado esa subida para escapar. Ya había derribado uno, había cumplido. Pero Howard volvió a bajar. Se lanzó contra otro grupo de aviones que intentaba acercarse a los bombarderos B-17. Esta vez los alemanes lo vieron venir. Intentaron girar para enfrentarlo, pero el Mustang era más ágil. Howard se metió en lo que los pilotos llaman una pelea de perros. Es un baile mortal donde dos aviones giran en círculos cerrados, tratando de ponerse en la cola del otro. La fuerza G te aplasta contra el asiento, la sangre se te baja a los pies y tu visión se empieza a poner gris. Tienes que tener una fuerza física tremenda solo para mover la palanca de control. Howard disparó ráfagas cortas y controladas. Rat-tat-tat. Otro avión enemigo tuvo que romper el ataque para no ser derribado. Howard no se quedó a ver qué pasaba. Inmediatamente viró bruscamente para atacar a un tercer avión que se acercaba por la derecha. Era una locura. Estaba peleando en todas direcciones a la vez. Para los tripulantes de los bombarderos B-17, lo que estaban viendo era imposible. Los artilleros de las torretas, chicos jóvenes que estaban acostumbrados a ver morir a sus amigos, miraban con la boca abierta. Desde sus posiciones veían a este único avión pequeño con la estrella blanca americana, lanzándose contra 30 cruces negras alemanas. Un artillero gritó por la radio interna: «¡Miren a ese tipo! ¡Está loco! ¡Está peleando contra toda la Luftwaffe él solo!». La moral de los bombarderos, que estaba por los suelos minutos antes, se disparó. Ver a ese llanero solitario defendiéndolos con tanta furia les dio esperanza. Empezaron a disparar sus propias armas con más precisión, sintiendo que no estaban abandonados. Mientras tanto, en la cabina del Mustang, Howard estaba empapado en sudor a pesar del frío congelante del exterior. El trabajo mental era agotador. Tenía que vigilar su espejo retrovisor, mirar al frente, controlar la temperatura del motor y buscar el siguiente objetivo, todo al mismo tiempo. Un error, un segundo de distracción y un alemán se pondría detrás de él y lo haría a pedazos. Los pilotos alemanes estaban confundidos. La táctica de Howard era tan agresiva y tan impredecible que empezaron a cometer errores. Él atacaba a uno, lo obligaba a huir, y antes de que los compañeros del alemán pudieran reaccionar, Howard ya estaba atacando a otro avión en el otro lado de la formación. Subía y bajaba, aparecía y desaparecía entre las nubes dispersas. Esta confusión jugó a su favor. Los reportes de radio alemanes de ese día muestran que realmente creían que se estaban enfrentando a un escuadrón entero de cazas aliados. No les cabía en la cabeza que todo ese caos, toda esa violencia, viniera de un solo hombre. Pensaban, tienen que ser 5 o 6 por lo menos. Nadie pelea así estando solo. Ese miedo los hizo más cautelosos. En lugar de atacar con todo a los bombarderos, empezaron a preocuparse más por protegerse de este demonio plateado que los acosaba. El combate se alargó. Normalmente, una pelea aérea dura segundos, quizá un par de minutos, de giros intensos y luego todos se quedan sin energía o sin munición. Pero esto seguía y seguía. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Eso es una eternidad en tiempo de guerra. Howard derribó un segundo avión. Vio cómo el piloto saltaba en paracaídas. Luego dañó gravemente a otro, pero la superioridad numérica del enemigo empezaba a pesar. Cada vez que Howard se fijaba en un objetivo, veía por el rabillo del ojo que 2 o 3 cazas alemanes intentaban encerrarlo. Las vanas trazadoras enemigas pasaban volando cerca de su cabina, brillantes y letales. En un momento crítico,
Un Messerschmitt 109 logró ponerse en su cola. Howard lo vio en el espejo. El alemán estaba listo para disparar y acabar con la historia. Howard hizo una maniobra arriesgada. Cortó la potencia de golpe y extendió los flaps, esos frenos aerodinámicos en las alas. Su avión frenó en seco en el aire. El piloto alemán, que venía a toda velocidad, esperando una persecución rápida, no pudo reaccionar a tiempo y pasó volando por debajo de Howard, adelantándolo. Ahora los papeles se habían invertido. Howard volvió a dar potencia máxima. El motor del Mustang rugió. Ese motor frágil estaba aguantando como un campeón y se puso detrás del alemán sorprendido. Apretó el gatillo. Impacto directo. El caza enemigo se desintegró en una bola de fuego. Pero el cansancio empezaba a notarse. Sus brazos le dolían de tanto jalar la palanca. Su respiración era pesada dentro de la máscara. Y lo más preocupante de todo, sus ametralladoras empezaron a sonar diferente. Ya no disparaban todas a la vez. Algunas se habían atascado por el uso excesivo y el frío extremo. Y peor aún, los contadores de munición bajaban peligrosamente. Se estaba quedando sin balas. Sin embargo, los alemanes seguían ahí. Todavía quedaban muchos. Estaban furiosos, avergonzados de que un solo avión los estuviera humillando de esa manera. Se reorganizaron para un contraataque masivo. Howard miró a los bombarderos. Aún estaban en zona de peligro. Si él se iba ahora, los alemanes descargarían toda su frustración sobre las fortalezas volantes. Los harían pedazos en minutos. Howard tenía una opción: irse. Ya había hecho más que suficiente. Había derribado aviones, había salvado vidas, había aguantado media hora de infierno. Nadie le pediría más. Tenía poca munición y poco combustible. Pero James Howard no estaba hecho de esa pasta. Miró a los atacantes que volvían a subir. Sabía que no podía derribarlos a todos. Físicamente no tenía suficientes balas para hacerlo. Pero ellos no sabían eso. Ellos no sabían que sus armas estaban casi vacías. Solo sabían que ese avión era peligroso. Así que Howard tomó una decisión que desafía toda lógica de supervivencia. Decidió jugar la partida de póker más arriesgada de su vida. Iba a usar el miedo como arma. Iba a usar su avión como si fuera un proyectil, aunque no pudiera disparar. Ajustó sus gafas, respiró hondo oxígeno puro y volvió a girar su avión hacia el enjambre de enemigos. La batalla final estaba a punto de comenzar, y esta vez sería un juego mental. El farol de la muerte y la leyenda revelada. Esto es lo que llamamos un farol de póker a 600 km por hora. James Howard ya no tenía balas. Sus ametralladoras estaban mudas, ya fuera por atascos mecánicos o porque simplemente había vaciado los cargadores en los últimos 30 minutos de furia. Técnicamente su P-51 Mustang ya no era un arma de guerra ofensiva. Era solo un trozo de metal rápido. Si un alemán se daba cuenta de que Howard no disparaba, podrían haberlo rodeado y derribado en cuestión de segundos. Pero los alemanes no lo sabían. Todo lo que veían era a ese demonio plateado virar una vez más y lanzarse directamente contra ellos. La psicología del miedo es poderosa. Cuando ves un avión enemigo venir de frente hacia ti, tu instinto de supervivencia te grita que te muevas, que esquives, porque asumes que te va a llenar de plomo. Howard explotó ese miedo. Se lanzaba en picada contra los cazas que intentaban alinearse para atacar a los bombarderos. Aceleraba a fondo, directo a una colisión. Los pilotos alemanes, nerviosos y exhaustos por la persistencia de este enemigo invencible, rompían su formación una y otra vez. Se apartaban del camino. Howard pasaba zumbando entre ellos, sin disparar un solo tiro, y volvía a subir para repetir la maniobra. Era un baile suicida. Estaba usando su avión como un perro pastor usa su cuerpo para asustar a los lobos y mantenerlos lejos de las ovejas. Durante unos minutos más que parecieron horas, Howard mantuvo a raya a toda una fuerza de ataque simplemente pareciendo peligroso. Pero la física en la mecánica tiene límites. Su indicador de combustible estaba bajando a niveles críticos. Ya no era una cuestión de si podía pelear, sino de si tendría suficiente gasolina para cruzar el mar y llegar a Inglaterra. Miró hacia abajo. Los bombarderos B-17 habían logrado cruzar la zona más peligrosa. El ataque alemán había perdido fuerza. Estaban desorganizados y confundidos gracias al caos que Howard había provocado. Su trabajo estaba hecho. Con el corazón latiendo como un tambor en su pecho y las manos temblando por la adrenalina que empezaba a bajar, Howard puso rumbo a casa. La soledad volvió a la cabina.
El cielo que minutos antes estaba lleno de explosiones y trazadoras, ahora estaba tranquilo y vacío. Solo el zumbido constante del motor lo acompañaba. Ese motor refrigerado por líquido, del que todos se burlaban, no había fallado ni una sola vez. El aterrizaje en la base de Buxted, en Inglaterra, fue silencioso. Cuando Howard apagó el motor y la hélice dejó de girar, se quedó sentado en la cabina por un momento. Estaba exhausto. El combate aéreo te deja físicamente destrozado. Es como haber corrido un maratón mientras alguien te golpea. Bajó del avión lentamente. Los mecánicos corrieron a ver la máquina. Cuando vieron el avión, se quedaron helados. El Mustang tenía agujeros de bala, pero lo más impresionante era la cinta de tela que cubría los cañones de las ametralladoras. Estaban totalmente quemadas y rotas, señal de que se habían usado al máximo. Pero lo que pasó después en la sala de interrogatorios es lo que hace esta historia tan increíble. En la Fuerza Aérea, después de cada misión, tienes que hacer un informe. Un oficial de inteligencia se sienta contigo y te pregunta qué pasó. Howard, que era un tipo callado y modesto, se sentó con su taza de café. «¿Qué tal fue, mayor?», preguntó el oficial. «Hubo bastante acción», respondió Howard con calma. «¿Vio enemigos?» «Sí, bastantes». «¿Reclama algún derribo?» «Creo que derribé 3 seguro, tal vez 1 probable, y dañé un par más». El oficial anotó los datos, pero arqueó una ceja. Derribar 3 aviones en una sola misión era algo muy raro. Era una hazaña enorme. Pero entonces el oficial hizo la pregunta clave. ¿Y dónde estaba su escuadrón durante el combate? «Me separé», dijo Howard. «Estaba solo». ¿Solo? El oficial dejó de escribir. ¿Me está diciendo que se enfrentó a todos esos aviones usted solo? ¿Cuántos eran? Más de 30, calculo. Tal vez 40 en total, contando los que llegaban y se iban. El oficial lo miró con escepticismo. La historia sonaba imposible. ¿O un solo piloto, en un P-51, contra 30 y tantos alemanes durante media hora? Sonaba a exageración, a fatiga de combate, a una invención producto del estrés. Nadie sobrevive a eso. Nadie se queda a pelear 1 contra 30 y vuelve para contarlo sin un rasguño grave. El informe se archivó con dudas. Howard no insistió. Se fue a dormir. Pero unas horas más tarde, los hermanos mayores llegaron a sus bases. Los bombarderos B-17 aterrizaron en sus propios aeródromos, y cuando las tripulaciones bajaron, no hablaban de las bombas, ni del frío, ni del objetivo. Todos hablaban de una sola cosa. ¿Quién era ese tipo en el Mustang?, preguntaban los artilleros emocionados. ¿Vieron a ese loco? ¡Nos salvó la vida! Los informes empezaron a llegar por teléfono al cuartel general desde diferentes bases de bombarderos. No era un solo reporte, eran docenas. Pilotos de bombarderos, navegantes y artilleros, todos contaban la misma historia increíble. Decían que un solo caza P-51 con marcas americanas se había enfrentado a toda la Fuerza Aérea alemana sobre Oschleben. «Fue una sola persona», dijo un comandante de bombarderos. «Lo vimos subir y bajar, atacando a todo lo que tenía una cruz negra. Parecía una fiera loca. Nunca he visto nada igual en toda mi vida. Ese hombre es un ejército de una sola persona». La confirmación final llegó cuando revelaron las cintas de las cámaras de los ametralladores de los B-17 y la propia cámara del avión de Howard. Las imágenes no mentían. Ahí estaba la prueba. Se veía al Mustang metiéndose entre enjambres de aviones enemigos, disparando, maniobrando y salvando a los bombarderos una y otra vez. La duda se convirtió en asombro. La noticia corrió como la pólvora. Los periódicos agarraron la historia y la titularon The One Man Air Force, la fuerza aérea de un solo hombre. De repente, James Howard ya no era solo un piloto, era una celebridad. Pero había algo más importante que la fama. Ese día, Howard mató 2 pájaros de un tiro. Primero salvó a los bombarderos, pero segundo, y quizás más importante para el futuro de la guerra, mató el mito de que el P-51 Mustang era un avión débil.
Después de ver lo que Howard hizo, nadie volvió a burlarse del Mustang. Nadie volvió a llamarlo suicida. Si ese avión podía aguantar media hora de combate contra 30 enemigos y traer a su piloto a casa, entonces era la máquina que necesitaban para ganar la guerra. El Mustang se convirtió en el escolta favorito de los bombarderos. Los pilotos alemanes, por su parte, empezaron a temer esa silueta plateada. El mariscal del Reich, Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, dijo una vez que cuando vio a los Mustang sobre Berlín, supo que la guerra estaba perdida. Por su valentía inigualable, James Howard recibió la Medalla de Honor, la condecoración militar más alta de los Estados Unidos. Fue el único piloto de caza en todo el teatro de operaciones europeo en recibirla. Imagina eso. Miles de pilotos volaron en esa guerra. Hubo miles de combates, pero solo Howard hizo algo tan extraordinario como para merecer ese honor en los cielos de Europa. James Howard vivió hasta una edad avanzada, siendo siempre un hombre humilde. Cuando le preguntaban por qué lo hizo, por qué no dio la vuelta y se fue a casa como dictaba la lógica, él daba una respuesta simple, sin heroísmos falsos. Vi que hacían falta allí. Mi trabajo era proteger a los bombarderos. No podía dejarlos solos. A veces, la historia no la escriben los grandes ejércitos, ni las estrategias complejas. A veces, la historia cambia porque una sola persona, en el momento decisivo, decide no rendirse. Decide que, aunque las probabilidades sean de 30-1, no va a retroceder. Howard nos enseñó que no importa si te dicen que tu herramienta es inútil o que la misión es imposible. Lo importante es quién está en los controles. Y así fue como un piloto suicida en un avión frágil humilló a la fuerza aérea más temida del mundo y se convirtió en leyenda.